vez alguien escribió una parodia de Lucas capítulo 2, versículos 8 en adelante. Y ustedes podrán recordar, los que reconocen el fraseo de esa porción de la palabra de Dios, las similitudes. Pero es una parodia que critica el hecho de cómo las personas son capaces de celebrar aquello de lo que no saben. O sea, podemos nosotros celebrar un motivo y sin embargo olvidar la razón que realmente nos lleva a celebrar. Y dice así esta parodia: había niños en la misma región que velaban y guardaban las botas navideñas que estaban junto a la chimenea. Y aquí se les presentó Santa Claus y tuvieron gran temor. Pero Santa les dijo: no temáis, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que tenga lo suficiente. Que os han sido dadas grandes fiestas con pavo, salsas, dulces y muchos presentes envueltos con colores brillantes, colocados debajo de un árbol adornado con oropel, bolas y luces de colores. Y repentinamente apareció una multitud de familiares y amigos, alabándote y diciendo: muchas gracias, era justo lo que necesitaba. Y sucederá que cuando los amigos y familiares se hayan ido a sus casas, los padres se dirán el uno al otro: caray, qué gran reguero, estoy cansado, vámonos a la cama y los recogemos mañana. Qué bueno que la Navidad es solo una vez al año. Y se fueron apresuradamente a sus camas y hallaron su deseado descanso. Ciertamente nosotros todos podemos identificarnos con una crítica de esa naturaleza. ¿En qué se ha convertido la Navidad? Hemos llegado al punto de nosotros celebrar algo que ni siquiera sabemos lo que es, el por qué nos reunimos, por qué comemos lo que comemos, por qué compramos y tenemos intercambios de regalos. ¿Por qué los pasteles en hojas y pastelitos, el pavo y el pollo, los fuegos artificiales y las bebidas y el tránsito horrible que nos caracteriza? El dinero extra es para pagar deudas y en estos días se incurren en otras deudas que serán pagadas después. Pero si no se compran esas cosas, entonces no es Navidad. Entonces, ¿por qué se hace lo que se hace? ¿Por qué se compra lo que se compra, se come lo que se come y nos reunimos como siempre? Bueno, son meras tradiciones. Muchas cosas se han reducido a hacer lo que siempre hemos hecho todos los años. Pero olvidamos el propósito, olvidamos la naturaleza. Hacemos lo que hacemos porque siempre se ha hecho así. Pero no todas las tradiciones son malas. Pueden ser malas, pero no todas las tradiciones son malas. Todos tenemos tradiciones. En mi caso, estos días de Navidad no pueden pasar sin yo poder escuchar algunos discos navideños, alguna música de Navidad. Me encanta escuchar el Mesías de Händel. Eso es casi obligatorio para mí en todas las Navidades. Y no es que tiene que ser escuchado en Navidad, pero para mí se ha vuelto casi una tradición. Hay villancicos de hermoso contenido que no nos cansamos de cantar, como algunos que estuvimos entonando hoy. Y hablando de cánticos, me gustaría llamar vuestra atención a uno de los evangelios que contiene algunos cánticos. Y yo me refiero al Evangelio de Lucas. De los 4 evangelios, Lucas es el que más información nos brinda acerca del nacimiento y de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que le caracteriza es que en los primeros 2 capítulos de su evangelio encontramos 4 hermosos himnos de alto contenido mesiánico. Tenemos el Magnificat de María, el Benedictus de Zacarías, el Gloria in excelsis Deo de los ángeles y el Nunc dimittis de Simeón, que es el que quisiera estudiar con ustedes. Y el nombre de cada uno de estos cánticos fue tomado de las primeras palabras que estos himnos o cánticos tienen en la traducción latina de estos pasajes. El primero, lo que significa es: mi alma engrandece al Señor, como dijo María en Lucas capítulo 1, versículo 46. El segundo se deriva de la frase: bendito sea el Señor Dios de Israel. Por eso Benedictus es una bendición a Dios. Eso lo dijo Zacarías.
en el capítulo 1, versículo 68. Pero en el capítulo 2 tenemos el Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en las alturas de los ángeles. Y finalmente tenemos en el versículo 29, que estaremos estudiando entonces hoy, el nunc dimittis, que es: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, o ahora despide a tu siervo, que son las palabras de Simeón. Y ese es el texto que yo quiero considerar con ustedes, el texto del capítulo 2 de Lucas a partir del versículo 25. Y leamos pues esta porción desde el versículo 25 hasta el versículo 35. Alguien llamó a las palabras de los versículos 29 y 30 de esta sección el canto de cisne de Simeón, tomando esa frase prestada, ¿no?, de lo que las personas dicen antes de morir, el supuesto canto final de los cisnes al morir. Se dicen que los cisnes no cantan nada realmente, pero el punto es, eso es una expresión muy conocida. Leamos entonces lo que sucedió en aquel día. Dice así la palabra del Señor. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Oremos. Padre, te damos las gracias por esta porción de tu palabra que nos das. Y ahora te pedimos que ilumines nuestro entendimiento para comprenderlo y aplicarlo a nuestras almas en el contexto de estos días de celebración. Porque ciertamente tú enviaste a tu Hijo, un Hijo nos es dado. Y este niño nació en este mundo y vivió una vida perfecta. Creció y se desarrolló con gracia delante de ti y delante de los hombres. Y luego murió en la cruz del Calvario para salvación de viles pecadores. Por esto, Señor, ayúdanos a ver a Jesús como debemos verle. Y que aún esta historia que nos muestra a un hombre que esperó la consolación de Israel, que cuando vio a Jesús, su corazón se llenó de gozo, que nosotros también, al ver a Jesús por la fe, tengamos nuestros corazones henchidos de gratitud y de un motivo real de celebración por el cual tú hayas enviado a tu Hijo a este mundo. Ayúdanos, Señor, a ver lo que debemos ver en este pasaje. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos ver al menos dos cosas centrales y luego el meollo del pasaje podemos dividirlo en algunos subpuntos, pero nosotros tenemos básicamente un preludio al encuentro de Simeón con nuestro Señor Jesucristo, y luego tenemos los detalles o la descripción de ese encuentro. Y parte de lo que veremos en la descripción del encuentro es que vamos a ver a Simeón tomando al niño en sus brazos, a Simeón bendiciendo y orando a Dios. Veremos también a los padres llenos de asombro ante lo que ellos están contemplando que pasa delante de sus ojos. A Simeón dando una bendición a los padres del niño. Y luego Simeón dirige unas palabras a María. Básicamente ese es el contenido
en el que podemos resumir de este encuentro entre Simeón y nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos primero el preludio del encuentro. Y el preludio lo podemos ver a partir del versículo 21. A partir del versículo 21 dice que cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, o sea, circuncidar a Jesús, le pusieron por nombre Jesús. La tradición era ponerle el nombre en ese momento en que el niño era circuncidado. Dice, el nombre fue dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y podemos observar, obviamente, que esta era una familia apegada a la ley de Dios. Ellos estaban tratando de hacer las cosas según estaba ordenado en la ley de Dios. Y así circuncidan al niño, así ellos pasan por el ritual de la purificación. De hecho, la madre duraba unos 40 días, por así decirlo, en un estado de inmundicia, y tenían que pasar por ese proceso de purificación a los 40 días. O sea que ya tenemos a un niño que al 8º día es circuncidado, pero después de un mes los padres tienen que someterse a este proceso de purificación, y ellos, según la ley de Moisés, quieren obedecer todo lo que la ley diga, y también hacen este proceso en el que hay una especie de redención, una especie de compra de este niño. Los primogénitos pertenecían al Señor y ellos tenían que pagar lo que correspondía para poder tener este niño como suyo. Y lo que vemos es que por el tipo de ofrenda o de sacrificio que ellos ofrecen para esta redención, se muestra que era una familia pobre, que era lo que estaba estipulado para una familia de escasos recursos. Nuestro Señor nació en medio de una familia de escasos recursos. O sea, no es lo que estaríamos acostumbrados a ver en una gran historia en donde este gran rey nace con una cuna de oro. Estaba muy lejos de ser así el caso de nuestro Señor, pero ese es el ambiente en el que se desenvuelve este encuentro que tiene Simeón con nuestro Señor. Eso estaba pasando por la familia del Señor por un lado. Pero luego entonces tenemos en el versículo 25 lo que ocurre con Simeón, lo que se nos dice de Simeón, y dice que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. O sea, realmente estamos hablando de gente que no era nada, don nadies, una familia pobre y alguien olvidado allí que iba continuamente al templo, pero de este hombre no se sabía nada, no era nadie famoso, no era un poderoso, un gobernante, pero son los personajes que el Espíritu Santo destaca en esta historia. Y se habla de Simeón entonces como un hombre justo, piadoso y que esperaba la consolación de Israel. Después de allí no tenemos información de este hombre. Obviamente es un escogido de Dios. Obviamente es alguien que tiene un privilegio de recibir aún revelación de parte del Espíritu Santo para él conocer lo que ocurriría con el Señor y cómo sería llevado aún al templo. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él y por el Espíritu se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo el Señor. Era un hombre entonces justo, era un hombre piadoso, era apegado a la ley. La familia del Señor apegada a la ley. Pues Simeón apegado a la ley, un hombre temeroso de Dios. Pero esa descripción que se da de él, de alguien que esperaba la consolación de Israel, es sumamente interesante. Y luego si comparamos esto con lo que aparece a partir del versículo 36, con el caso de la profetisa Ana que vivía continuamente en el templo, dice de Ana que ella hablaba del niño de Jesús a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que así como Simeón era alguien que estaba en la expectativa de esa consolación de Israel que llegara, también vemos a esta Ana que junto con otros, que no conocemos quiénes son, a un grupo que el Señor había preservado allí, esperaban la redención en Israel. Este grupo de desconocidos eran los representantes
de la verdadera religión en el pueblo de Israel. Recuerden que quienes se destacaban eran los fariseos, los que se destacaban eran los saduceos, eran los líderes religiosos. Pero el Espíritu Santo señala a aquellos que eran don nadie y les da información que era importantísima en el caso de Simeón. Este privilegio, ¿no?, que tuvo de recibir información de parte del Espíritu de Dios y una confirmación. Hablando de este tipo de personajes, Juan Carlos Rael, en uno de sus libros, dice: es un pensamiento esperanzador que Dios nunca se queda por completo sin un testigo. O sea, realmente había una ausencia de la verdadera religión en Israel. Dice: aunque su iglesia de creyentes sea en ocasiones pequeña, las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Puede que la verdadera iglesia sea conducida por el desierto y sea un pequeño rebaño disperso, pero nunca muere. Hubo un Lot en Sodoma y un Abdías en la casa de Acab, un Daniel en Babilonia y un Jeremías en la corte de Sedequías. Y en los últimos días de la iglesia judía, cuando su iniquidad era casi completa, había personas piadosas como Simeón aún en Jerusalén. O sea, Dios tenía a los suyos. Y hermanos, de ahí podemos nosotros extraer una aplicación para nuestros días. Vivimos días difíciles, como decía el pastor Lester en el momento de la oración pastoral. Ciertamente nosotros estamos enfrentando fuerzas que son más allá que humanas. Sabemos que hay doctrinas que vienen del mismo infierno, dicen las Escrituras. No tenemos lucha contra carne y sangre. Pero hermanos, no importa que seamos pocos, no importa que seamos pequeños, Dios está de nuestro lado. Y Dios siempre tiene a los suyos. No estamos solos. No estamos solos. Y eso es bueno saberlo. Los verdaderos cristianos de todas las épocas pueden animarse al ver que siempre Dios tiene algún Simeón. Dios siempre tiene alguna Ana que está animando el corazón de aquellos que realmente están esperando la redención del Señor. Pero no dejemos de ver el rol del Espíritu Santo en esta historia, porque se nos dice primero que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón de una manera singular, notable. O sea, recordemos que todavía el Espíritu Santo no había sido dado como en Pentecostés, y sin embargo ya Simeón disfrutaba de este privilegio, y se menciona porque era algo singular. También vemos que el Espíritu le había revelado algo, y era que él iba a ser testigo antes de morir de que el Mesías había llegado. Qué privilegio. O sea, muchos estaban esperando, como decía el pasaje con Ana, a quienes Ana hablaba, pero Dios le dio el privilegio a Simeón de saber cuándo él llegó y cuándo estaba allí en el templo. Y también vemos, dice el texto, que el Espíritu guió a Simeón a que fuera al templo en el momento exacto. Y el Espíritu Santo, hermanos, quizás es ignorado en la manera como opera y obra dentro del pueblo de Dios y en nuestras vidas particulares. Y esa ignorancia no nos ayuda. Nosotros tenemos que estar más conscientes de la obra del Espíritu de Dios, obrando en medio de la historia de la redención, que es el caso de nuestro pasaje. Decía Sproul, hablando del personaje Simeón, él se imagina la escena. O sea, ¿qué ocurría cada día? Y él dice: cuando pienso en Simeón, pienso en un santo anciano que pasó sus días en el templo. De seguro vendría al templo cada mañana, echaría un vistazo a su alrededor, y el sacerdote del templo le preguntaría: ¿qué haces, Simeón? ¿Qué buscas? Y Simeón respondería: bueno, vine hoy para chequear y ver si el Mesías estaba aquí. O sea, este hombre volvía y volvía al templo con la esperanza: ¿será hoy, Señor? ¿Será hoy, Señor? Y él se mantenía con esa expectativa por la consolación de Israel. Y así vemos que hubo un día en que el Espíritu Santo le dijo: hoy sí es Simeón, ve al templo y yo te lo voy a mostrar. Ahora, a mí me llamó poderosamente la atención en el pasaje la expresión que utiliza para hablar de qué era lo que esperaba Simeón.
Dice el texto que él esperaba la consolación de Israel. Porque el texto hubiera podido decir, él esperaba al Mesías, él esperaba al Cristo, pero no es lo que dice. Dice que él esperaba la consolación de Israel. Y mis amados, es importante que nosotros sepamos o recordemos que el tema de la consolación es importante en los profetas. Los profetas hablaban del tema de la consolación de Israel. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿cuándo alguien necesita consolación? Normalmente es cuando está en una aflicción, cuando está en tristeza, cuando está acongojado. Nosotros consolamos a alguien que está triste. Simeón dice, yo estoy esperando la consolación de Israel. ¿Estaba triste Israel? ¿Qué le había pasado? ¿Quién se murió? Ellos estaban tristes. Había motivo, razón para que Israel estuviera triste. Pero Dios les había prometido consolarles. Dios les había prometido aliviarles su dolor y su carga. Los judíos escuchaban estas promesas y malinterpretaron las profecías que los profetas habían dado. Y ellos habían deducido que lo que Dios iba a hacer era vencer a sus conquistadores y que el imperio romano iba a ser vencido por un gran emperador, el Mesías, y que ese Mesías vendría con poder político para reinar y terminar con sus opresores. Y esa era la esperanza que muchos tenían en Israel. Pero es interesante que la manera como lo dice este pasaje es que lo que Simeón esperaba era la consolación. Dios iba de alguna manera a aliviar esta tristeza, esta carga que el pueblo tenía. Ahora, yo quiero que ustedes escuchen algunos pasajes del Antiguo Testamento que voy a leer y que puedan saborear algo de este contenido bíblico que prometía la consolación de parte de Dios. Una consolación para un pueblo acongojado. Como dice Isaías capítulo 40. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado. Y dice que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Y ahora ustedes van a oír una frase que de seguro recordarán. Una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con tus fuerzas tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Como pastor pastoreará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Qué pasaje? 700 años antes de la venida de nuestro Señor. Escrito 700 años antes. Este pueblo luego vio cómo estos imperios venían y les conquistaban, y aún cómo fueron llevados a un exilio terrible.
Estaban acongojados, sumidos en gran tristeza. Pero desde antes Dios les ha dicho: consuélense, pueblo mío, consolaos. Permítanme mostrarles algo de cómo es que esto ocurrirá. ¿Qué pasará? El Mesías vendrá. Dios mismo se manifestará. Y da la profecía de que aún como Juan el Bautista vendría y allanaría el camino, prepararía el camino del Señor. Ahora, Simeón esperaba ese cumplimiento. Simeón estaba esperando ese momento de consolación, cuando esa tristeza iba a ceder por un gozo indescriptible en el alma. Pero eso no significaba que ellos iban a ver la respuesta de todos sus problemas. Eso no significaba que el pueblo de Israel iba a dejar de ser oprimido por Roma. Nosotros sabemos por el resto de las Escrituras y por los contenidos que tenemos en el Nuevo Testamento cuándo es que eso ocurrirá, y es en la segunda venida de nuestro Señor. La primera venida tenía un propósito y la segunda venida tendrá otro propósito. Primero el Mesías tenía que venir para morir en la cruz del Calvario y resolver el problema del pecado del hombre, para que esos pecados que dicen, que él dice el texto, sean perdonados. Su iniquidad ha sido quitada. Pero lo que pasaba con los profetas es que ellos ponían todos estos 11 versículos que yo les leí, pero había partes que se cumplieron en la primera venida de Cristo y otras partes que se cumplirán en la segunda venida de Cristo. O sea que esa consolación que finalmente Simeón vio al tener a este niño en sus brazos, como veremos, no fue otra cosa que una consolación en parte. Y nosotros que vivimos en esta época en que vivimos, todavía miramos al futuro, a la plenitud de la promesa de ese consuelo que la venida del Mesías implica. Nosotros podemos decir: estamos salvos. Estamos a salvo cuando alguien está huyendo de un peligro. Estamos a salvo. El pago fue hecho. Cristo murió, pagó por nuestros pecados, pero todavía no estamos en el cielo. Todavía pasamos por penurias. Todavía nosotros esperamos el pleno cumplimiento de esa consolación. Ya somos consolados, pero todavía vamos a ser más consolados todavía. Por eso la Biblia promete cómo aún al llegar al cielo todas nuestras lágrimas serán quitadas. Y no habrá motivo de dolor, ni lágrimas, ni llanto en el cielo. Aquí sí, aquí en la tierra todavía pasaremos por aflicciones, pero tenemos consuelo. Tenemos consuelo. El Mesías vino y el Mesías murió. Y de manera que podemos tener una idea de lo que significó ese momento para Simeón, porque lo que estamos viendo en esta historia es a un hombre que lo que va a decir, lo que vamos a ver que él va a decir es: Señor, ya yo estoy pago, me puedes llevar. Eso es lo que básicamente le está diciendo en buen dominicano: estoy pago, Señor, me puede quitar la vida, ya yo vi lo que yo quería ver. ¿Y qué fue lo que él vio? A un niño, a un bebé. Eso fue lo que él vio. Nosotros sabemos más que lo que sabía Simeón realmente en ese instante. Y su alma se llenó de tal regocijo que dice: yo me puedo ir. Él dijo: yo me puedo ir ya, estoy pago. Imagínense lo que nosotros debemos ser capaces de decir al ver no solamente el pesebre, sino también la cruz. Y no solo la cruz, sino también su resurrección. Nosotros tenemos motivo para estar regocijados y consolados. Ahora, hermanos, cuando Isaías escribía estas profecías y todas estas cosas todavía no habían sucedido y el bebé todavía no había nacido, ¿qué debían hacer ellos con estas profecías de las Escrituras? Ponerlas en el corazón. Y amados hermanos, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Poner estas profecías en el corazón. Las profecías de que Cristo vendrá y que Él nos traerá su paz y su consuelo. Por eso que otros pasajes dicen: el Señor ha consolado a su pueblo. Isaías 49 o Isaías 51:13, el Señor consolará a Sion, consolará. Y es un énfasis, eso es un énfasis. Ustedes pueden en sus casas buscar todos esos pasajes en Isaías donde Dios habla de que Él consolará, consolará, consolará.
Hay un propósito, hay una intención. Y Simeón esperaba esa consolación. Pasaron muchos años desde que Isaías profetizó eso, pero había un remanente, había un pueblo esperando el cumplimiento, porque ellos creyeron a Dios. Ellos le creyeron a Dios y sus promesas. Y no importa lo que estuvieran pasando, no conocemos detalles de ellos, ni de lo que Ana pasó. Ella perdió a su marido, pero duró todos esos años sirviendo al Señor, yendo al templo, porque ella esperaba esa redención. Ella esperaba la llegada del Mesías. ¿Hay motivos para estar tristes? Israel tenía motivos para estar triste, pero la consolación estaba llegando. Y ellos debían ahora sentir ese regocijo y esa paz que da la presencia de Jesús, el Mesías, en la tierra. En Hechos capítulo 28, en el versículo 20, dice: por tanto, por esta razón he pedido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. El apóstol Pablo hablaba, dice: mi ministerio es la esperanza de Israel. La razón de mi ministerio es esa esperanza, lo que nosotros esperamos, esa gran consolación. Y nosotros no tenemos otra razón por la cual hacer ministerio que llegar a aquel día, hermanos, y animarnos los unos a los otros para perseverar hasta aquel día en el que lleguemos todos a esa gloria final que Dios nos ha prometido. Pero este es solo el preludio de la historia. Ahora vamos a ver al encuentro en sí, que aparece en el versículo 27, al final. Dice en el versículo 27: y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Como yo les decía, Jesús debió tener unas 6 semanas de nacido para este momento, pero a lo que quiero llamar vuestra atención es, así como yo les decía que me llamó la atención, que decía que Simeón esperaba la consolación de Israel, ahora me llama la atención que cuando él toma al niño en sus brazos y bendice a Dios, él dice: mis ojos han visto tu salvación. Eso es lo que él dice. Él pudo haber dicho: ya yo vi al Mesías. Pero la forma como lo dice es: han visto la salvación. Y eso me llama la atención, la cual dice: has preparado en presencia de todos los pueblos. Entonces, ¿Simeón vio a Jesús o vio la salvación? Las dos cosas, porque vio realmente quién es la salvación. Jesús es la salvación personificada. Él es el Salvador del mundo. Y eso el Nuevo Testamento se encarga de enfatizarlo de manera muy diáfana. Él no es un Salvador. Jesús es el Salvador. Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Porque Él salvaría a Israel de la esclavitud o de la opresión romana? No, Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y hay un énfasis. Su misión era venir a rescatar a su pueblo del dominio y de las consecuencias del pecado. Y por eso tendría que venir a morir en una cruz. Es por eso que decimos que nosotros no podemos quedarnos con el bebé Jesús o el niño Jesús. Él es el glorioso Jesús que murió y resucitó y ascendió a los cielos. Y para lo que vino y se hizo hombre fue precisamente para poder identificarse con su pueblo y morir en nuestro lugar. Tenemos que ver eso, si no perdemos el sentido del propósito de esa encarnación. Pero él vio, llega ese momento, y es casi como si uno pudiera ponerle la mano en el pecho a Simeón, emocionado por el Mesías. Recuerden, él iba al templo a encontrarse con el Mesías ay, hoy no ha llegado. Cuando lo ve, nos podemos imaginar casi a este anciano casi deseando brincar. Señor, yo me puedo ir ya, he visto la salvación. Estaba lleno de gozo, lleno de alegría. Imagínense por un momento la escena.
¿Pueden ustedes imaginarse la escena leyendo la historia de esta forma? Él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Dijo: ahora, Señor, deja que tus siervos se vayan en paz ya, porque mis ojos vieron tu salvación, la que tú preparaste ya en presencia de todos los pueblos. ¿Ustedes se imaginan el texto así o se lo imaginan con emoción? Mi pregunta es: ¿cómo vemos nosotros a Jesús? ¿Cómo vemos a ese mismo Jesús hoy? Obviamente lo vemos a través de la palabra de Dios. Obviamente lo vemos a través de la fe. Pero el conocimiento que tenemos a través de la palabra, por medio de la fe, es más que suficiente para llenar nuestros corazones de gozo, tanto o más como el que Simeón experimentó en ese momento. Mi pregunta entonces por eso es: ¿cómo vemos nosotros a Jesús? ¿Y cómo reaccionamos ante la maravilla del milagro de la Navidad? El saber que Dios envió a su Hijo. ¿Nos deslumbra más el doble sueldo? ¿Nos deslumbra más el que por fin voy a comprar el electrodoméstico que yo quería? ¿Nos deslumbra más el que yo puedo tirarme esa telita nueva en esta época? Hacer que otros ojos se volteen y digan: oh, mira qué bien. ¿O nos deslumbra más la apetitosa comida que disfrutamos? Porque son cosas que traen satisfacción, no lo niegues. Traen satisfacción. Pero ese impacto de esas cosas se va. Ahorita estamos en enero otra vez. Otra vez a lo mismo. Quizás tú vas a sentir tristeza y melancolía de que ahora hay que esperar otra vez 12 meses más para que llegue la Navidad. Porque te caen bien estos días de descanso. Hermanos, lo que nos debe apasionar de la Navidad, aunque Cristo no haya nacido en diciembre, es que Dios nos dio a su Hijo como un regalo para la salvación de nuestras almas. Si tenemos esa pasión, podrá venir enero, febrero, marzo, junio, agosto, el mes que sea, y todavía tendremos motivos para celebrar. Nuestro Salvador es digno de ser celebrado todos los días. Simeón llegó a ese momento y su corazón iba a explotar de alegría, de gozo. Mis ojos han visto tu salvación, la cual tú has preparado. Tú la preparaste, Señor. Simeón no tuvo que ver a Jesús haciendo milagros. Él no escuchó ninguna de sus enseñanzas que dio mientras anduvo por Palestina. Y de seguro que conocía muchas de las profecías que hablaban de las obras que el Mesías haría. Pero a él le bastó tener a ese bebé en sus brazos. Ese bebé era todo para él. Era su salvación y la salvación del mundo. Y eso tenía su corazón explotando de gozo. Ante los ojos de todos no era más que un bebé. Una gloria infinita estaba encubierta debajo de esa envoltura. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne. Y ese evento, hermanos, me recuerda esa canción que en estos días algunos escuchamos. Mary, did you know? María, ¿sabías tú? Esta canción dice: María, ¿sabías tú que tu bebé un día caminará sobre las aguas? María, ¿sabías tú que tu bebé salvará a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Sabías que tu bebé vino para hacerte nueva? Este niño que has entregado liberalmente pronto te liberará a ti. María, ¿sabías tú que tu bebé dará la vista a un hombre ciego? María, ¿sabías tú que tu bebé calmará una tormenta con su mano? ¿Sabías tú que tu bebé ha caminado donde los ángeles han pisado? Y que cuando besas a tu pequeño, has besado el rostro de Dios.
María, ¿sabías tú que tu bebé es el Señor de toda la creación? María, ¿sabías tú que tu bebé un día gobernará a las naciones? ¿Sabías que tu bebé es el Cordero perfecto del cielo? Que este niño que duerme y sostienes en tus brazos es el gran yo soy. No, los hombres no sabían quién era que estaba ahí. Simeón tenía una buena idea. Y Simeón iba a estallar de gozo y de alegría. Han visto mis ojos tu salvación. Los demás veían un mero bebé, pero Simeón lo supo y lo identifica como la salvación. Y esto que se dice aquí de ese Mesías como la salvación me recuerda las mismas palabras de María en el Magnificat, cuando él dice: mi alma engrandece al Señor, y dice ella: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María necesitaba un Salvador, y Dios lo puso en su vientre. Luego, con las palabras de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice: nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y recordar su santo pacto, el juramento que hizo Abraham. Y el mismo Zacarías también habla de la misión de Juan el Bautista para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados. Pero dice conocimiento de la salvación. La salvación era gran parte del tema mesiánico del antiguo pacto. Y lo que vemos en los primeros capítulos de Lucas es esa enseñanza de que lo que estamos viendo es el cumplimiento de todas esas profecías. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, Él es el Salvador. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con la mujer samaritana? Sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, el Mesías. Y dice después: y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, creemos nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Y ellos eran samaritanos. Cristo es el Salvador. Cristo es tu Salvador. Cristo es mi Salvador. Cristo es el Salvador que todos necesitamos. Y Simón estaba experimentando ese gozo de lo que él había estado esperando toda su vida. Una salvación preparada por Dios. Pero ahora me llama la atención otra frase. Yo les he hablado de algunas frases que me llaman la atención. La consolación, he visto la salvación, pero él también dice que ese Mesías es luz para revelación a los gentiles. Los gentiles son los no judíos. Y dice que ese Mesías sería luz. Nosotros sabemos lo que es un apagón. No tienen que explicarnos. O sea, en algunas sociedades, para explicarle la oscuridad, hay que decirle: métete en una cueva donde no hay luz. Nosotros no, nosotros sabemos lo que es estar a oscuridad. Bueno, estar en oscuridad es estar en ignorancia, es desconocer. Bueno, nosotros como gentiles, como no judíos, hemos vivido en ignorancia, por así decirlo. Y dice que la venida del Mesías iba a traer luz. Nosotros creíamos que sabíamos antes de venir a Cristo. Creíamos que sabíamos cómo eran las cosas y cómo es que nosotros llegaremos al cielo. Pero luego nosotros fuimos llevados a las Escrituras y nos dimos cuenta que no sabíamos nada. Nos dimos cuenta que no habíamos realmente confiado en otro para la salvación de nuestras almas y que confiábamos en nosotros mismos. Bueno, lo que hace Dios al enviarnos a este Mesías es darnos ese conocimiento y esa luz en medio de esas tinieblas y oscuridad, de esa ceguera en la que nosotros vivíamos. Y es solamente por la misericordia de Dios que podemos entender cuál es nuestro verdadero estado en la presencia de nuestro Dios. Millones no saben eso. Millones no saben que Dios los ve condenados por causa de sus pecados. Millones ignoran el peligro al que se conducen. Y el poder tener los ojos abiertos para ver nuestra condenación y reconocer la maldad de nuestro corazón, para poder nosotros reconocer que estamos mal con Dios,
Ver esa misericordia obrar en nuestras vidas debe hacernos darle la gloria a Dios, como está haciendo aquí Simeón, el cual de paso es un judío. Pero él está viendo la obra de Dios más grande que su propia nación. Y dice que ese Mesías era luz para revelación a los gentiles. Y esa consolación de Israel no iba a consolar a Israel, ese consuelo es nuestro también. El consuelo de Jesús es para nosotros. Yo no sé el tipo de problemas que puede estar representado aquí, pero por este número de personas me imagino que las aflicciones y las tristezas acumuladas aquí deben ser grandes en número y en profundidad. Pero yo te puedo decir en el nombre de Jesús que Cristo consolará tu corazón eternamente y para siempre. No importa la profundidad de nuestras aflicciones ni las razones que nos tienen sumidos en alguna tristeza, Cristo enjugará nuestras lágrimas todas. Él es suficiente. Él es la consolación de Israel y del mundo. Y entender nos da paz. Inunda nuestro corazón de una paz que solo Dios nos puede dar. Luz para los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, dice la palabra. Wow. Increíble. Luz de las naciones. Luz de la República Dominicana y toda Hispanoamérica. Finalmente, quería mostrarles las palabras que aparecen en los versículos 33 en adelante. Las palabras que Simeón le dirige a los padres. Dice: y los padres del niño estaban asombrados, con razón, de las cosas que de él decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta ese punto en la narración de Lucas, los cánticos solo habían contemplado el anuncio positivo de la salvación. Simeón, sin embargo, añade aquí un elemento del costo que tendría esa salvación. Ese Mesías sería una señal de contradicción. Levantaría ánimos en contra suya, como nunca se habían visto. Es más, muchos que estaban separados por enemistad se unirían en un propósito para atacar al Mesías del Señor. Y dice también de manera específica que para María, el nacimiento de este niño que ellos tenían delante de ellos iba a significar que una espada iba a traspasar su alma. Y no es otra cosa que una forma de profetizar cómo este niño iba a ser muerto de tal manera que traería una gran herida, causaría una gran herida al alma y al corazón de María. Este texto nos muestra que algunos iban a rechazar al Mesías mientras otros lo iban a aceptar. Es como dice Pablo en 2 Corintios, que fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Algunos ven a Cristo y lo que hacen es que tropiezan en Él y se pierden. Otros ven a Cristo y ven allí su salvación, lo abrazan y se salvan. Cristo levantaría estos ánimos. Él sería una roca que iba a destruir corazones duros y convertirlos en corazones de carne. O iba a ser una piedra que iba a aplastar a aquellos que se iban a oponer a Él. La pregunta es: ¿de cuál de los dos grupos tú eres? Porque esa roca te va a afectar de alguna manera. O quebranta tu duro corazón para salvación, o te quebrantará eternamente en el infierno. Amigo, el consejo es: acepta a Cristo ahora, mientras hay tiempo y hay esperanza. Ese que hoy la gente ve como un bebé indefenso es el Rey Todopoderoso, que es el juez ante quien nos veremos todos y cada uno de nosotros, pequeños y grandes, ricos y pobres. Y allí tú estarás. ¿En qué grupo tú estás? Pero
La parte importante que quiero que vean aquí es cómo aquí se estaba anunciando que Jesús moriría y que moriría por otros. Como dice Isaías 53, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Cortado de los vivientes, muerto por causa del pecado. Él cargaría en la cruz el pecado de su pueblo. Solamente así podemos nosotros tener paz para con Dios. Ese niño nació para poder morir y ocupó y se hizo como uno de nosotros para representarnos en la cruz del Calvario. Y ahora solamente en Él nosotros podemos depositar nuestra fe. Pero para María eso iba a representar una espada aguda de dolor. Dice Sproul, la palabra para espada se refiere a una espada larga. Podía incluso ser llamada una lanza. Piensa en María al pie de la cruz, cuando el centurión tomó una espada y la puso en el costado de su hijo. ¿Qué sintió ella? Obviamente no sintió la fría espada de metal penetrar su piel, pero sí la sintió en su alma. Allí estaba el Hijo de Dios muriendo por pecadores, pecadores como tú y como yo. Ahora bien, si tú tuvieras la capacidad, ¿eliminarías de la vida de María el tener que pasar por esa experiencia? ¿Quitarías tú esa espada que tendría que traspasar su corazón? Y lo pregunto porque muchas veces no sabemos cómo lidiar piadosamente con nuestras aflicciones. Cuando esas espadas de dolor traspasan nuestras almas y nos vemos tentados a cuestionar a Dios y llegamos incluso a pensar que tiene que haber algún error. Nos consideramos tan sabios que pensamos que debe haber un camino mejor. ¿Qué sucedería si eliminamos ese dolor de la vida de María? Pues mi amado hermano, mi amada hermana, lo que sucedería es que le habríamos evitado a María un dolor, pero al mismo tiempo la habríamos condenado al infierno a ella y a todos nosotros también con ella. Ella tenía que experimentar ese dolor, esa espada que traspasaría su alma, para que hoy tú y yo estemos cantando Santa la noche. Bendito día en el que vino nuestro Salvador a este mundo, y más bendito el día en que cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Glorioso día en el que se levantó de la tumba, victorioso, señalando que fue eficaz el sacrificio y todos nuestros pecados han sido perdonados en el Cordero limpio y sin mancha, que es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos y de los siglos. Nos faltan pulmones y labios y boca para nosotros poder seguir proclamando sus atributos y su gloria. No quisiéramos tener 1000 villancicos para seguir cantando a nuestro Salvador. Él se merece el honor, toda la fuerza, la gloria de tu vida. Oh, qué bendito Salvador que nació en un pesebre, que murió en una cruz y hoy está en su trono. Pero mi amado hermano, la historia no ha terminado aún. Todavía nosotros somos como Simeón y debemos estar esperando la consolación del pueblo de Dios. Será hoy, Señor. Pastor Lester hacía referencia al hecho de que están pasando tantas cosas. Oh, que Dios ponga más en nuestro corazón esa oración de corazón, valga la redundancia. Sí, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Y entonces viviremos la verdadera consolación. Sí, tu aflicción puede ser muy grande, muy profunda, muy severa y muy larga. Pero dice la Escritura que la gloria venidera no se puede comparar con las cosas que nosotros vivimos en este mundo. Allí tus lágrimas serán todas enjugadas y podremos ver
de qué hablaba Simeón. Y el consuelo de la Navidad será nuestro en el consuelo de la segunda venida del Mesías. Si tú estás aquí sin Cristo, si tú estás aquí sin Cristo, amigo, tú no estás aquí por casualidad. Dios te trajo a escuchar esto. Y Dios quiere que hoy tú te refugies en ese Cristo. Él es la única esperanza de salvación. Solo Él puede perdonar todos tus pecados. Tú tienes un gran problema con Dios, pero gracias a Dios ese problema tiene solución. Y esa solución está en Jesús. Si tú crees realmente en tu corazón y le confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y Dios te limpiará y te perdonará hoy. Y recordarás esta Navidad por el resto de tu vida.